Como deseaba dedicarme exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. René Descartes, Discurso del Método, capítulo 4. René Descartes. Para ubicar a la vida de Descartes hay dos hechos fundamentales. Desde el punto de vista internacional europeo, la Guerra de 30 años, donde Francia, vencedora, aliada de Suecia, llega a desmembrar el Sacro Imperio Romano-Alemán, que se fragmenta en una cantidad de principados, palatinados, etcétera, etcétera. El otro es los conflictos en Francia, los que se llaman los conflictos de la Fronda, que son las luchas de los señores contra la naciente monarquía absoluta. René Descartes nace en La Haya, en Turena, en 1596 y proviene de una familia noble, lo cual le permite acceder a una educación en un colegio de los más importantes de la Francia de aquel momento, que es el colegio de los jesuitas de la Flèche, que estaba en Anjou. Allí recibe una educación escolástica, que precisamente va a ser criticada por él a lo largo de su vida, en la medida en que no le proporcionaba las herramientas o la metodología como para acceder al descubrimiento de nuevas verdades. Más bien Descartes sí se opone a la escolástica, pero la escolástica decadente, lo que se llama segunda escolástica, que él estudió con los jesuitas en la Flèche, y también se opone al pensamiento aristotélico, lo que se llama pensamiento aristotélico heterodoxo, que era más bien un pensamiento materialista, ateo, etc. Eso con respecto a la escolástica, porque del pensamiento medieval auténtico, propiamente de la escolástica, propiamente de la patrística, como San Agustín, ya está probado de sobra que Descartes se nutre, y se nutre abundantemente. Entonces, se lo considera Descartes habitualmente como fundador de la filosofía moderna, en el sentido de que inaugura una nueva perspectiva para pensar el mundo, totalmente diferente de la educación escolástica que recibe en el colegio de los jesuitas. De tal forma que no se podría conocer un autor si no se ve contra qué reacciona. Entonces no se podría conocer a Descartes sin conocer este movimiento, que es el de los llamados libertinos eruditos. Los libertinos eruditos no constituían ni una escuela, ni un movimiento homogéneo, ni sistemático, pero sí un cierto ambiente intelectual, de cierto ambiente aristocrático, de nobleza, más bien disolvente, contrario a la moral cristiana, contrario a la importancia de la teología en la vida diaria. Luego de dejar la Flèche, Descartes estudió Derecho en Poitiers, obteniendo su licenciatura en 1616. Decidido a conocer el mundo y a intentar fortuna en la carrera militar, se alistó en 1618 como voluntario en el ejército de Mauricio de Nassau. El regimiento de Descartes estaba acantonado en Breda. En un invierno de 1619, en un cuartel de invierno en Neuburg, tuvo lo que él se llamó algo así como una revelación intelectual, que tenía que ver con sus intereses por la matemática, por el cual se da cuenta de la posibilidad de generalizar el método matemático a todas las demás ciencias, dándoles entonces esa certeza de la cual carecían. En 1619, Descartes quedó libre de su obligación militar y, deseoso de conocer el mundo,
viajó a través de Alemania. Estuvo acantonado a orillas del Danubio y luego fue movilizado a Bohemia y Hungría. Descartes volvió a Francia en 1622. Liquidó entonces su patrimonio y vendió sus tierras, reservándose el derecho de conservar el título de señor de Perrón, que fue siempre su nombre oficial. Sin ser un hombre rico, su fortuna personal le aseguraba una vida acomodada e independiente. Además, había establecido ya una teoría de las tangentes que le había dado fama de gran matemático. Durante 20 años, hasta 1649, va a vivir en Holanda, y ese va a ser el periodo más prolífico de su producción, tanto en libros escritos como en cartas, en correspondencias con otros filósofos y científicos de la época, entre ellos un amigo que él tenía de la infancia del colegio de la Flèche, que era el padre Mersenne. Se instala finalmente en Holanda, cambia de lugares, pero siempre vive, cambia de casas, se muda frecuentemente, pero siempre vive en ámbitos rurales, es decir, apartados de la ciudad. Y en este retiro elabora su filosofía. En 1630 se instaló en Ámsterdam, donde se vinculó con médicos, matemáticos, teólogos y físicos. Por esta época, inventó una máquina destinada a tallar lentes que aumentó su renombre. En 1633 escribe un tratado de la paz o del mundo, en el cual él parte de la posición de la perspectiva, de la nueva perspectiva del mundo proporcionada por la teoría heliocéntrica de Copérnico, pero no se anima a publicarla. En realidad se autocensura. ¿Por qué? Porque coincide el año de esta publicación o de esta obra con el año de la condena de Galileo, precisamente por la misma razón, por adherir a la teoría copernicana. Descartes consideró prudente no imprimir su tratado y decidió dar a conocer en cambio algunos trabajos menores. Para esa edición, redactó una introducción que llevó por título Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Propuso allí un método para aumentar el conocimiento, que se resume en 4 reglas: la de la evidencia, la del análisis, la del orden gradual de complejidad, también llamada regla de la síntesis, y la de la recapitulación. La primera regla del método dice que no se debe tomar como verdadero sino lo evidente, es decir, lo que se presenta al espíritu con total claridad y distinción, de manera que no pueda ser puesto en duda. Es decir, una idea es clara cuando es totalmente manifiesta al espíritu, y es distinta cuando no se la puede confundir con ninguna otra. O sea, es totalmente diferenciable de las demás. Descartes dice, quiero llegar a una verdad absoluta. ¿Sí? Para eso voy a dudar de todo lo que creo. O sea, voy a dudar de todo aquello sobre lo cual tengo una mínima razón de dudar. ¿Sí? Esta es una duda metafísica. ¿Por qué? Porque no es una duda cotidiana. Nosotros podemos dudar cotidianamente, por ejemplo, del testimonio de nuestros sentidos cuando confundimos una persona, o nos equivocamos a lo lejos, o pensamos que escuchamos un ruido en casa y era un ruido afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Esta duda es mucho más radical, porque dice lo siguiente: todo lo probable es falso y todo lo posible es falso. Es decir, hay una verdad absoluta y una falsedad. Todo lo que está en el medio, la probabilidad, el más o menos, el quizás, el puede ser, etcétera, etcétera, es falso. ¿Sí? O sea, hay una verdad absoluta, nada más. Por lo tanto, voy a dudar de aquello que en general no tengo razón de dudar. Entonces dudo no solo de la exposición de mis sentidos respecto a los cuerpos, sino dudo de los sentidos respecto a mi cuerpo. O sea, dudo que yo tenga una cabeza, que tenga un pie, que tenga piernas, etc. ¿Por qué dudo de esto? Porque en el sueño pienso lo mismo. En el sueño me siento a mí en una posición, por ejemplo, sentado aquí hablando con usted, y sin embargo estoy soñando mi cama. Entonces dudo de todo, dudo de que yo tenga un cuerpo,
Y dudo también, por razones especialmente complejas, de que 2 más 2 sean 4, es decir, de que todas las verdades de matemática que se me presentan tan evidentemente sean verdaderas, porque puedo imaginar que hay un Dios maligno que me engaña. En otras palabras, esta es la regla que expresa el criterio de verdad, o sea, la pauta que seguimos para darnos cuenta de cuándo estamos ante el conocimiento de la verdad, que no es otra cosa que la evidencia. Pero esa evidencia está en la idea, o sea, está en la representación intelectual de lo conocido. Y la idea no es más que una representación subjetiva, de manera tal que la pauta o el criterio para descubrir lo verdadero no está en las cosas, sino está en el sujeto. René Descartes. Estoy seguro al menos de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar, de modo que el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. El alma se define por el pensar. En cambio, el cuerpo se define por la espacialidad, o como dice Descartes, por la extensión. Hay una distinción real entre cuerpo y alma. Es decir, no hay cuerpos que puedan ser, cuyo movimiento pueda ser explicado por propiedades espirituales. ¿Sí? Y el alma, por otra parte, no tiene nada que ver con el movimiento de los cuerpos porque es pensamiento puro. ¿Sí? Por lo tanto, todo el mundo se desacraliza o se desespiritualiza, ¿no? Se hace pura materia. Pero ¿cómo son la sustancia pensante y la sustancia extensa? Totalmente heterogéneas, diferentes e independientes. Queda abierto entonces el problema de la comunicación entre ambas. Él atina a dar una respuesta a través de la interacción que puede darse entre ambas en el hombre, porque el hombre es esencialmente sustancia pensante y espiritual. Él dice, aún si no existiera el cuerpo, seguiría existiendo, o sea, no depende el alma racional para existir del cuerpo. Sin embargo, dice, en el hombre se comunican estas dos sustancias a través de un punto, la glándula pineal. La glándula pineal viene a ser la que recibe y sintetiza, ordena las sensaciones que vienen del exterior y a través de la voluntad ordena los movimientos corporales. Pero esa no resulta una solución demasiado convincente. Queda abierto el problema de la interacción entre las sustancias. A la luz del combate con los libertinos, se podrían ver de otra forma casi todas las tesis cartesianas, ¿no? La misma de la duda sería también un intento de llegar a la certeza, partir del punto de partida libertino de dudar de todo para llegar a una certeza inconmovible que ni los libertinos pudieran discutir. Puedo estar soñando que camino, ¿sí? Sin embargo, aunque sueñe, queda claro que pienso que camino. Nadie me puede engañar respecto a esto, ¿sí? Alguien me puede engañar respecto a todos los contenidos de mi pensamiento, pero no me puede engañar respecto a que hay un yo que piensa. Esto queda claro. Entonces, lo fundamental de esto es que el pensamiento puro, sin cuerpo, queda claro, queda fuera de toda duda y como verdad fundamental para todas las verdades que siguen. ¿Qué es dudar? Y dudar es un modo de pensar. Entonces, de lo único que estoy cierto es de que dudo, de lo único que estoy cierto es de que pienso. Y si estoy pensando, estoy existiendo. O sea, pensar es existir. Llega a la certeza fundamental que estaba buscando.
¿Y cómo llega? Llega con el auxilio de su sola razón, sin ninguna intervención de la experiencia, de los sentidos. La filosofía y la teología agustinista es una filosofía de la interioridad. Implica partir del sujeto y no tanto perderse en la multiplicidad de objetos materiales. Entonces el cogito, el pienso luego existo de Descartes, que tiene antecedentes en San Agustín, también estaría indicando al menos la influencia de este tipo de filosofía. Esa misma idea, el pienso luego existo, que viene a ser la única certeza que él tiene, va a ser la que se constituya en idea universal y única, de la cual poder deducir todo lo que aquel antes puso en duda. Porque ahora está de algún modo como encerrado en su propia razón. Pero tiene que volver a aquello que puso en duda. ¿Cómo hace? Bueno, a través de la necesidad de probar que Dios existe. Porque si Dios existe, no me puede engañar. Porque si Dios es un ser perfecto, engañarme sería una imperfección, ya no sería Dios. Por lo tanto, si Dios existe, no me engaña. Cuando yo capto ideas claras y distintas, como 2 más 3 igual 5. Entonces se ve obligado a probar la existencia de Dios. Descartes ofrece 2 argumentos para probar la existencia de Dios. El primero parte de la imperfección. Puesto que dudo, soy imperfecto, pues saber es una perfección superior a dudar. Y como es imposible que lo más perfecto provenga de lo menos perfecto, la idea de un ser perfecto no puede proceder de uno mismo, sino que tiene que haber sido puesto por Dios, entendido como esa naturaleza que tiene en sí todas las perfecciones pensables. Finalmente no puedo tener idea de Dios si no hay un Dios que no la puso en mí, como una marca, como un sello, como un sello. Fíjense entonces ahí que Dios es causa eficiente porque pone la idea, pero además transmite una semejanza, ¿no? Es como el sello. El sello es causa eficiente de la impronta en la cera, pero además de ser una causa eficiente es una causa formal, esto es, transmite una semejanza entre la causa y el efecto. Por otro lado, retomando a su modo el célebre argumento de San Anselmo, Descartes comenta que la existencia de un ser perfecto está incluida en su esencia. Si no existiese, no sería perfecto, pues existir es mejor que no existir. A partir de acá, como sigue, de Dios deduzco todas las leyes de la física. Este es lo que el siglo XVIII llamaba el espíritu de sistema, es decir, dada una verdad fundamental, puedo deducir absolutamente todas las verdades. Y por lo tanto deduzco una física. Pretensión absoluta de la filosofía, a la cual la filosofía ya ha renunciado desde hace tiempo. La publicación del discurso del método puso a su autor en el centro de las discusiones intelectuales de su época. Pero en 1640, Descartes sufrió, según sus propias palabras, la pena más honda de su vida, al morir su pequeña hija de solo 5 años de edad. Para superar su dolor, Descartes se refugió en el trabajo. El resultado fue una obra en la que profundizó su planteo. Se tituló, en latín, Meditaciones de Prima Filosofía. Las conocemos hoy como Meditaciones Metafísicas. Descartes publica la primera edición de las Meditaciones Metafísicas, es de 1641 en latín, en 1642 salen en francés. Son 6 meditaciones, no tienen más de 80 páginas. Después Descartes agrega, invita a los sabios de la época a hacerle objeciones y él escribe las respuestas, con lo cual ustedes van a ver que el libro de las meditaciones se agranda enormemente. En 1642, el rector de la Universidad de Utrecht lanzó formalmente la acusación de ateísmo, porque aunque Descartes afirmaba la existencia de Dios, lo reducía a un principio abstracto y puramente metafísico.
No había lugar en la concepción del filósofo para el Dios de la Biblia. El Consejo de la Ciudad prohibió a los profesores enseñar la nueva filosofía, pero era ya tarde para evitar la difusión de la misma por toda Europa. En 1645 se editan los Principios de Filosofía, que es la física cartesiana. En 1649, un año antes de su muerte, Descartes escribe un pequeño tratado que se llama Las Pasiones del Alma. Precisamente en 1649 había, como decíamos antes, había trabado relación amistosa con la reina Cristina de Suecia y ella quería aprender filosofía de sus propios labios, entonces lo invita a Estocolmo. Él acepta y se va allí, a instalar allí en 1649, y precisamente el frío de Estocolmo y el levantarse de madrugada para cumplir con el pedido de la reina hace que contraiga una pulmonía que resultó fatal y finalmente muere en febrero de 1650 y es enterrado en París. Los libros de Descartes, a instancia de los jesuitas, fueron prohibidos y durante cierto tiempo fue crimen en los países católicos declararse cartesiano, es decir, discípulo de Descartes. Sin embargo, pronto fueron publicándose también las obras inéditas, así como su correspondencia con importantes personajes de su tiempo. Su obra señala el momento en que el hombre europeo abandonó el criterio de autoridad y abrazó el ideal de la razón.